de Cloud, perfecto. Está grabándose. Bienvenidas, bienvenidos a esta clase de la unidad 4. Hoy empezamos la unidad 4 de la materia, Economía Política. Como saben, en las unidades anteriores fuimos construyendo de alguna manera un edificio. Fuimos dando bases sólidas para llegar a esta unidad en la cual vamos a hacer un recorrido por la historia económica argentina. Y como les anticipamos en alguna de las clases anteriores, esta recorrida... perdón, ¿se ven dos monitores o se ve uno solo? Eso es lo que yo no termino de entender. ¿Se ve eso? Vemos la pantalla que compartís, Lavi, y se te va a vos en chiquito, a un costado. Ah, eso está bien. Bien, perfecto. Gracias. Les decía que veníamos como construyendo este edificio que en la unidad 1 tuvo una historia del pensamiento económico, en la unidad 2 tuvo más herramientas, y en la unidad 3 dimos muy breve pantallazo de algunas ideas de historia económica mundial, y ahora vamos a hacer una historia económica argentina. La historia económica argentina, nada, justamente como también lo dijimos en su momento, es una historia económica. Entonces, a diferencia a lo mejor de una historia política, de una historia social, de una historia cultural, de una historia constitucional, también vamos a hacer énfasis en esta unidad 4 en los procesos económicos, en los sistemas económicos y en las ideas económicas, más que en el resto. Por supuesto, teniendo en cuenta que esto es economía política y que vamos a dar una visión un poco más compleja y no centrarnos únicamente en los números, no centrarnos únicamente en no sé, en los datos. No va a ser economicista, pero sí va a ser centrada en la economía. Dicho todo esto me parece interesante también para pensar cómo lo vamos a encarar. Dicho todo esto, lo primero que nos viene en la discusión en esta unidad, que siempre preguntamos, tiene que ver con una periodización. Es decir, ¿cómo vamos a dividir o cómo vamos a estructurar la historia económica argentina? Y esto ha sido objeto de debate, objeto de discusiones históricamente. Entonces, nada, me parece que lo primero que hay que pensar es eso. ¿Cuál es la periodización? Que se puede hacer, yo voy a ir anotando algunas cosas, yo obviamente les mando esta presentación para que la tengan. Esto me hace acordar que no les mandé la anterior, pero les voy a mandar ambas juntas. Primero, que la periodización tiene criterios, o sea, nosotros vamos a encontrarnos con periodos, y ahora vamos a ver algunas líneas de tiempo y cosas por el estilo, pero estos periodos tienen un criterio. Lo que hace falta es explicitar el criterio, o sea, que quede claro dónde empieza y dónde termina un periodo y a qué obedece. Entonces, dicho esto, nosotros vamos a tomar un modelo o una forma de caracterizar los periodos, o sea, vamos a trazar ciertas líneas y ciertas divisorias de agua que están relacionadas con varias cosas simultáneamente. Y a esto lo vamos a llamar modelos de desarrollo. Un poco lo que vamos a trabajar a lo largo de esta unidad son diferentes modelos de desarrollo. ¿A qué vamos a llamar un modelo de desarrollo? Perdón, antes de pasar a definirlo, sí también tener en claro que como estas son definiciones de ciencias sociales, son definiciones que no son precisas o exactas. Son precisas en términos de que se sabe qué quieren decir, pero no necesariamente son exactas. No es que hay un día, una hora, o hay un momento clave en donde cambió un modelo de desarrollo por otro. No, eso no lo vamos a encontrar. Sin embargo, hay como grandes periodos económicos que coinciden, grosso modo, con ciertos periodos de la economía mundial. Esto es inevitable, ineludible. Y también que en Argentina hay dos momentos muy claves en la divisoria de aguas que tienen que ver con la interrupción del orden democrático en dos momentos diferentes de nuestro país. Primero con el golpe de Estado de 1930, que es un parteaguas, pero al mismo tiempo también el parteaguas está dado a partir del gobierno de 1932, de Justo. Entonces el 30 se usa por la interrupción del orden democrático, pero al mismo tiempo no es exactamente 1930, está la crisis de 1930, etc. Eso lo vemos en un ratito. Y el otro gran punto es el 24 de marzo de 1976, o con más precisión inclusive el 2 de abril de 1976, que es el día en el cual se hace cargo del Ministerio de Economía José Alfredo Martínez de Hoz y establece su plan económico. Entonces es 1976, no el 24 de marzo, sino una semana más tarde, el 2 de abril, cuando Martínez de Hoz lleva adelante la exposición de lo que va a ser su plan económico, y que es un verdadero parteaguas en la historia de Argentina. Y de eso vamos a hablar probablemente en próximas clases, no hoy. Entonces,
sin más preámbulos, sí me interesa plantear esta cuestión que sigue la línea de un economista argentino que se llama Eduardo Basualdo. Nosotros ahora no vamos a estudiar un texto de Basualdo, sino un texto de gente que un poco sigue su línea, digamos. Me parece que en realidad es más interesante el texto este porque es más fácil, Basualdo es medio denso, pero sigue la línea de Basualdo. Y Basualdo, y en este caso el texto que se llama Es solo un rock and roll del país, yo se los nombré la clase pasada, pero se los vuelvo a nombrar, toma 6 aspectos claves para definir un modelo de acumulación. Entonces, vamos a darle una vueltita a esto. Vamos a darle una vueltita a esto y vamos a pensar cada una de estas 6 cosas. Estos 6 aspectos del modelo de acumulación van de la mano, van los 6 juntos. Es decir, un modelo de acumulación se compone de 6 elementos esenciales, y ahora vamos a hacer un desarrollo de cada uno de estos 6 en cada uno de los modelos para que quede un poco más claro, porque esto es muy teórico. Esta filmina es densamente teórica, digamos. Entonces, vamos a tratar de que esta densidad teórica que condensa en estos 6 puntos se baje un poco a tierra y se ponga en palabras más concretas para entender qué quiere decir cada una de todas estas. ¿Qué define el modelo de acumulación? Un modelo de acumulación es un periodo, ¿bien? Este periodo, primero y principal, un periodo de tiempo. A lo largo del periodo de tiempo pasan algunas cosas y se dan ciertos sucesos en 6 planos simultáneos. Esto es lo que va a decir Basualdo. El primer plano es el patrón de acumulación dominante. El patrón de acumulación. Y con esto se refiere, dice, marca el funcionamiento de las actividades de los actores económicos. O sea, el patrón de acumulación se refiere estrictamente a la economía, propiamente dicho. ¿Cuál va a ser la base material, la base económica del patrón de acumulación? En algún momento va a ser la exportación de granos y la exportación de materias primas y la exportación de lanas, cuero y maíz, y eso va a ser el patrón de acumulación. Todas las actividades económicas se van a encadenar en función de esto, y este patrón probablemente lo vamos a ver ahora, va a ser el modelo agroexportador. En otro momento va a ser la industria va a congregar alrededor suyo todo el resto de las actividades económicas, pero además los actores económicos van a estar en función de esto. Es decir, se van a configurar actores económicos, una oligarquía terrateniente, una burguesía industrialista, una clase obrera, pero además actores políticos van a estar en función de este patrón de acumulación. Entonces, esto es lo primero, digamos. Estamos haciendo una periodización económica. Bueno, lo primero es el patrón de acumulación. Es decir, ¿cuáles son las grandes líneas? ¿Cuáles son las grandes convenciones? ¿Cuál es el gran motor de la economía nacional? Bueno, esto es lo primero. Hay que ver en este periodo cuál va a ser el motor de la economía nacional. Atado al motor de la economía va la cuestión política. Entonces, en cada uno de estos periodos, en cada uno de estos modelos, hay un conjunto de relaciones políticas, relaciones de poder, relaciones de dominación y subordinación, relaciones de conflicto, relaciones conflictivas, entre grupos económicos y políticos, bloques, alianzas, etc. Esto es sociología política, esto viene de Gramsci, digamos, de la política, de la lectura política de Gramsci, que habla sobre clases sociales, fracciones de clases sociales, pero Basualdo lo lleva a la política argentina y va a pensar en grupos como pueden ser los sectores de la CGT, los sindicatos, los gobernadores del interior, digo, grupos políticos más concretos, más de Argentina, ¿no? Un bloque terrateniente de la Pampa húmeda, bueno, ese tipo de alianzas y bloques políticos, bueno, van a figurar y son el segundo componente del modelo. Entonces el modelo se compone de la cuestión económica, de la cuestión política. Hay un tercer lugar, un papel, un rol que va a tener el Estado, que va a ser diferente en cada uno de estos modelos. Entonces, ¿cómo va a intervenir el Estado? ¿Va a ser un Estado que intervenga poco, un Estado que intervenga mucho, un Estado que ponga impuestos, un Estado que tenga empresas públicas, un Estado que se corra, desregule y permita que el sector privado avance? Bueno, en cada uno de estos momentos hay un rol del Estado diferente, ¿sí?, que le es característico o le es propio a cada uno de estos modelos. Entonces, en tercer lugar, el rol del Estado, que es clave siempre. En cuarto lugar, aparece la estructura social. Acá sí, esto ya es más la sociología, digamos. Hay una clase de trabajadores, el rol de los grupos de inmigrantes,
justamente los pequeños empresarios que arman una estructura social de clase media, la clase media urbana, las clases rurales. Bueno, esta estructura social está, digo, si hay durante el siglo XIX, finales del siglo XIX y principios del XX, cambia mucho la estructura de la ruralidad en Argentina. Hay una gran afluencia hacia las ciudades. Argentina es uno de los países más urbanizados del mundo, desde hace casi 100 años. Sigue siendo uno de los países más urbanizados del mundo. Bueno, ¿cómo va cambiando eso? Esta estructura social es también parte del modelo. El modelo de cultura, el modelo cultural y comunicacional también es importante en cada momento. Un modelo de la cultura de masas, como puede haber sido la de mediados del siglo XX, contrasta contra un modelo de la cultura elitista de principios, de finales del XIX, o de una cultura individualista y una cultura de diferente tipo que hubo, no sé, en la década de 1990, ligada al neoliberalismo, etc. Y por supuesto el contexto mundial, que es el último punto. Todo esto, junto, forma el modelo, pero lo interesante es pensar que el modelo no lo determina nadie. Digo, no es que de repente viene un grupo de gente y dice, bueno, ahora vamos a hacer un modelo agroexportador. El modelo agroexportador surge a lo largo de mucho tiempo, se va dando por cuestiones económicas, se van acomodando las cuestiones políticas, sociales, el rol del Estado empieza a cumplir. Digo, todo esto se configura simultáneamente, pero no hay una decisión estricta política de decir, bueno, vamos a hacer un modelo así. Hay decisiones políticas, por supuesto, hay grupos de poder que articulan para ir hacia ciertos lugares. Hay un rol del Estado, por supuesto, que va cambiando y que en algún momento intenta, digamos, con más fuerza imponer un modelo económico, en otros momentos se corre y deja que el modelo económico lo ocupe otros actores. Bueno, se adapta o se crea una cultura, por supuesto el contexto mundial va cambiando. Bueno, todo eso va configurándose al mismo tiempo, pero esta idea de que el modelo de desarrollo no es una decisión, no es algo que vino un tipo un día y digo, che, ahora vamos a ser agroexportadores. No fue así. Tenemos que corrernos de ese lugar de decisionismo, de ese lugar de voluntarismo político también, y tratar de pensar qué es lo que pasó y tratar de, simplemente ir pensándolo en conjunto. Ahora vamos a ver en cada uno de los modelos, cada uno de estos puntos. Entonces, repasemos economía para estudiarlo. ¿Cómo lo estudiaría? No. Economía, política, Estado, sociedad, cultura, resto del mundo. ¿Bien? Economía, política, Estado, sociedad, cultura, resto del mundo. Estos son los 6 puntos que hay que saberse y hay que entenderlos en cada uno de los modelos. ¿Cuáles son los modelos? Bueno, vamos a tener a grandes rasgos estos 3 modelos. Vamos a discutir qué pasó después de 2001, pero vamos a discutir lo que se llama el modelo agroexportador. En esto hay un gran consenso. Esto no lo inventó Basualdo, esto lo dicen la mayoría de los economistas o historiadores de la historia económica argentina, tienden a pensar que estos puntos o estos hitos están bastante claros. Hay historiadores que hacen hincapié en otras cosas, pero en general estos 3 modelos siempre se respetan, digamos. Hay un modelo agroexportador que arranca en 1880, y se termina, grosso modo, en 1930, o ya en 1920 empieza a declinar, ya después, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial, empieza a declinar, y el golpe de gracia se lo da la crisis de 1929-1930 al resto del mundo. Entonces no es que se termina un día, sino que hay una declinación de los últimos décadas o década y media de este modelo de 50 años. Hay otro modelo de otros prácticamente 50 años, 46 en realidad, en el medio siglo, que sería como el medio siglo central prácticamente, o sea, quitamos las 2 puntas y nos quedamos con los 50 años del medio, y esos 50 años del medio, que en realidad sería 1925-1975, bueno, 1930-1976 es el medio siglo central del siglo XX, es el modelo que se conoce como ISI, industrialización por sustitución de importaciones, la ISI. Ahora vamos a ver qué quiere decir ISI, vamos a tener una clase específica sobre el modelo ISI, entonces hoy no voy a adelantarme demasiado. Y finalmente después, esto le decía, después del 2 de abril de 1976, el modelo neoliberal que empieza en la última dictadura
se extiende, hay un interregno porque algunos años del gobierno de Alfonsín en realidad intentan volver para atrás y volver al modelo ISI con mala suerte, digamos. De eso también vamos a hablar en clases posteriores, sobre la historia de los años 80 y 90. Bueno, ¿y qué pasó después de 2001? En realidad lo vamos a discutir como en función un poco de este análisis, tratar de verlo. Bueno, vamos a ponerle hasta acá alguna duda, comentario. Ahora vamos a tratar de ponerle... díganme si voy muy rápido, díganme si hay algo que no se entiende, por favor. Vamos a ponerle contenido a estos 6 puntos en cada uno de los modelos. Vamos a empezar entonces por el modelo del exportador y ver cuáles son justamente los 6 puntos que decíamos. Entonces decíamos, economía, política, Estado, sociedad, cultura, resto del mundo. Bueno, me parece que como que la fórmula para aprendérselo, pero básicamente en el modelo del exportador, ¿cuál es la configuración económica? Esto, producción de materias primas para exportación. Dentro de un rato yo voy a hablar más del modelo del exportador, digamos, así que no voy a hacer demasiado... Ahora lo voy a detallar como más en profundidad de acá un ratito cuando termine de hacer este repaso inicial. Pero grosso modo, ¿cuál es la economía? El motor económico. El motor económico es la producción de materias primas para exportación. ¿Qué son materias primas? Materias producidas por el sector primario, en realidad. Materias relacionadas con el agro, como puede ser cultivos, trigo, maíz, lino, algodón, bueno, lo que se exportaba en ese momento. Por supuesto, lo relacionado con el sector pecuario, cueros, carne, la carne, sobre todo desde 1890 en adelante, cuando se desarrollan los sistemas frigoríficos, de enfriado, etcétera. Bueno, etcétera. Básicamente productos del agro y de la industria, de productos agropecuarios más que del agro estrictamente. El régimen político es un régimen oligárquico, es un régimen donde hay una oligarquía, es decir, un pequeño grupo político que es rico y que ese grupo con riqueza concentrada básicamente define o tiene la capacidad principal de operar sobre la política. Hay una participación popular, empieza la ley Sáenz Peña, que en 1916 se permite el voto universal masculino y que eso cambia la ecuación porque cambian los tipos de gobiernos hacia los gobiernos nacional populares, encabezados principalmente por Irigoyen y luego por Alvear. Entonces, bueno, hay un régimen oligárquico que continúa y que, bueno, ahora vamos a hablar un poquito más sobre eso. Por supuesto, el Estado tiene un rol, el Estado es el garante de la participación internacional, el Estado es el que permite que entren capitales y que entren personas, que permitan la inmigración, y acá el Estado tiene un rol muy activo en la inmigración, y también en la búsqueda de capitales extranjeros para que vengan a invertir en Argentina y garantizar el pago de deudas y entrar en un orden internacional como un país periférico incluido en el orden mundial desde las ventas de materias primas para países centrales. Insisto que ahora hablo un poquito más. La cuestión social, grosso modo podemos distinguirla del terrateniente, al grupo inmigrante, que vamos a hablar de millones de inmigrantes en Argentina, sobre todo a partir de la década del 80, 1880, y hasta antes de la Primera Guerra. Después hay un éxodo que vuelve hacia Europa y después hay nuevamente inmigración hacia Argentina. La inmigración va a ser clave durante todo este periodo y se van creando las clases medias urbanas. Y hay desde lo cultural hay una construcción de la identidad nacional, que es como, digamos, la construcción después de 1880, después la unificación nacional, después de la incorporación de Buenos Aires a la Confederación Argentina. Bueno, efectivamente hay una idea de identidad nacional, por supuesto a partir de la historia escrita por Mitre, etcétera, pero también esta idea hay Sarmiento creando las escuelas, bueno, hay toda una cuestión de la creación de la identidad argentina a partir de 1880 en adelante. Por supuesto, ya hablamos sobre el resto del mundo, y el resto del mundo es la época de la primera globalización, de la expansión imperialista. ¿Se acuerdan que hablamos del imperialismo, de la visión esta de los capitales de los países centrales yendo hacia los capitales de los países periféricos, del rol de los estados nacionales centrales y de las empresas centrales de los países centrales para venir a nuestros países? Bueno, hay un capitalismo, sobre todo antes de la Primera Guerra Mundial, muy integrado, una primera globalización, un auge del comercio internacional, de los barcos, del transporte. Bueno, me parece que ahí tenemos también esto para recordar básicamente en qué momento estamos hablando. Ahora vamos a hablar un poquito más de esto.
¿Qué viene después? ¿Qué viene después de los 30? Insisto en que sobre esto va a haber otra clase, pero para entender de vuelta la economía es la industria. A partir de 1930, ya a partir de los 20, ya a partir de los 10 en realidad, pero a partir de los 20 con fuerza, y a partir de los 30 irrumpe la industria y se convierte en el principal sostén y motor del Producto Bruto, pero no solo el sostén del Producto Bruto, porque no es que desaparece el agro, sino que todo gira en torno de la industria, y esto es lo interesante. La industria es el motor, pero no es únicamente el motor económico, sino que es todo en función de la industria. El agro va a estar en función de la industria también. Los servicios que haya, la banca va a estar en función de la industria. El Estado va a estar en función de la industria. O sea, todo gira, y esto es lo interesante de lo que es el modo de acumulación, cuando hablábamos recién. El modo de acumulación es la producción de bienes industriales. No porque sea el 100% de la producción, sino porque el resto de la producción ve en la producción industrial la clave. Entonces, bueno, esto va a pasar entre 1930 y 1976. ¿Cuáles son los bloques políticos? Bueno, se arman dos bloques que se distinguen con fuerza, dos bloques que van a volver, que son un poco los bloques que se configuran en esa época y que se mantienen con cambios. El bloque nacional popular es un bloque configurado por la clase trabajadora y la pequeña y mediana industria, que va a ser con intereses nacionales, con intereses populares y nacionales, esto, con la industria centrada en Argentina, versus un bloque oligárquico y conservador que se va a poner, sobre todo después de la figura de Perón, va a ser fuertemente antiperonista, y que va a propulsar, o propugnar, mejor dicho, una vuelta hacia el modelo anterior, pero ya no hay vuelta posible, sobre todo después después del peronismo. Eso es lo que es, y sobre todo después del frondicismo, del desarrollismo, eso lo vamos a ver en la clase próxima. Pero insisto en esto de los bloques políticos que se configuran alrededor de los proyectos nacionales, por un lado, el bloque nacional popular, y el bloque oligárquico, que incluye también, no solo a las grandes empresas, sino también a las empresas internacionales con intereses en Argentina, y al... ¿qué más? Eso, las empresas internacionales con fuerza argentina, las grandes corporaciones nacionales con intereses exportadores, es decir, que no tienen su razón de ser en la industria nacional y en la creación de un mercado interno, sino que están buscando insertarse internacionalmente, les importa bien poco el valor del salario en Argentina, digamos. Hay otra lógica política que se articula de una manera opuesta al bloque nacional popular. Estos bloques también van a ir cambiando, vamos a ver un poquito más de esto más adelante, pero me parece también clave esta configuración que ya desde los 30 se da y que permanece durante todo este medio siglo de la mitad del siglo XX. El Estado tiene un rol diferente, va a ser un Estado que planifique, que intervenga, que regule y que produzca, me olvidé de poner ahí, productor. ¿Qué quiere decir un Estado que produzca? Ser un Estado que va a tener fábricas que son del Estado, digamos. O sea, va a haber industria nacional, va a haber industria de armas, va a haber industria química, va a haber industria petrolera, nacional, estatal me refiero, estatal, de propiedad estatal. Entonces, hay un Estado que tiene un rol completamente diferente, a tono con lo que pasa en el resto de América Latina y lo que va a pasar sobre todo en Europa Occidental y un poco más adelante, sobre todo en la segunda mitad, lo que va a hacer Asia, digamos, el sudeste asiático. Particularmente Corea del Sur, Taiwán, pero bueno, un Estado fuerte que dirige y coordina y se mete, digamos, no que produce únicamente, porque no hay que creer que esto era algo así parecido a lo que fue la Unión Soviética, ni mucho menos, sino que es un Estado que planifica, que da incentivos, que cobra impuestos a ciertos sectores y a otros no para que estos crezcan, digamos, ese tipo de cosas que incentivan la producción en función de intereses políticos y económicos. O sea, vamos a producir esto. ¿Por qué? Porque le da trabajo a mucha gente y esto no le da trabajo a mucha gente. Vamos a producir esto. ¿Por qué? Porque los sueldos que se pagan en este sector son mejores que en estos que se pagan sueldos malos, entonces no queremos una industria... Bueno, ese tipo de decisiones van a meterse en el Estado, insisto, lejos de un Estado totalitario, lejos de un Estado planificador a la usanza... a la usanza soviética, digamos, no en esa lógica, no lo pensemos en esa lógica, sino un Estado presente y decisor y fuerte, pero al mismo tiempo con un sector privado que es el que dirige la economía, ¿no? Nunca el Estado es el que dirigió la economía de Argentina, o condujo el proceso económico, mejor dicho.
¿Qué pasa en la sociedad? Bueno, la sociedad es una mejora, sobre todo en la calidad de vida de los trabajadores. Hay una clase media que se desarrolla, digamos, a diferencia, esto sí diferencia mucho a Argentina del resto de América Latina, una clase media con capacidad de compra, una clase media que se va de vacaciones, una clase media grande en tamaño, digamos, a diferencia de lo que sucede en el resto de América Latina, donde seguimos teniendo elites y grandes masas de trabajadores y trabajadoras muy empobrecidas. Acá vamos a tener una clase media enorme que va a ser el corazón, digamos, del proceso social de este medio siglo, ¿no? Una clase media que va a ser la que dé el ritmo, el tono. También esto lo vamos a ver en el punto siguiente, que es la cuestión cultural, digamos, la cultura de masas, los grandes campeonatos de fútbol, las vacaciones, crear Mar del Plata como un centro, Chapadmalá, estos lugares gigantes, los hoteles sindicales, digamos, los cines llenos, digo, este tipo de cultura que se diferencia mucho de la cultura previa, en donde solamente la élite puede acceder a bienes culturales. Bueno, los bienes culturales pasan a ser algo mucho más masivo. Popular. Entonces, esto va de la mano con lo anterior. Y por supuesto, esto en un contexto internacional de crecimiento económico, de mejora la distribución de ingresos, también un contexto internacional de estados fuertes, esto lo hablamos en la clase pasada, estados fuertes, grandes impuestos, un estado que en todo el mundo es fuerte, no es únicamente en Argentina, no es que inventamos la pólvora, ni mucho menos, sino que vamos a la par. Bueno, todo esto configura, estos 6 puntos configuran el eje de la industrialización por sustitución de importaciones. A todo esto no le dije qué quiere decir esto, porque supuse que lo vamos a charlar en la clase, pero les adelanto. ¿Qué quiere decir industrialización por sustitución de importaciones? Esta pregunta es clave. ¿Qué es el título de esta etapa? ¿Qué carajo quiere decir? Porque si no lo tenemos claro, no lo vamos a entender, no vamos a poder asociar el nombre con todo lo que viene abajo. Es un proceso o es un modo de acumulación, perdón, no un modo de acumulación, sino un modelo de desarrollo, que es la industrialización por sustitución de importaciones. Vamos por partes. Industrialización se entiende, es un modo de desarrollo en el cual la industria es clave. Pero no habla de industrializarse, habla de que no es que el modelo de desarrollo es que ya existía la industria y funciona, sino que hay que industrializarse, hay que pasar de ser no industrial a ser industrial. Y esto quiere decir industrialización. No quiere decir... quiere decir que hay un proceso de industrialización. No sé cómo explicarlo de una manera más clara, si se entiende. Es tratar de que cada vez la industria sea más fuerte. Y esto quiere decir industrialización. No es un modelo de industria, es un modelo de industrialización. Un modelo donde la industrialización es un proceso de avance, de continuidad, de desarrollo de la propia industria. Esto es la clave. Ahí nos vamos industrializando cada vez un poco más. Es un verbo, no es un sustantivo. En realidad sí es un sustantivo, ¿no? Está claro, pero me refiero a que hay que tomarlo en esa lógica, una lógica de avance de la industria por sobre las demás cosas. Y por sustitución de importaciones quiere decir que va a ser una industrialización basada en sustituir, o sea, en reemplazar lo importado. ¿Qué quiere decir esto? Que lo importado, no es que no había bienes industriales en Argentina en 1930, que no había autos en 1930, que no había lavarropas no había en 1930, tampoco. No, pero cocinas o heladeras, no había en 1930, licuadoras, batidoras, sí las había. No había químicos en 1930, pinturas, o sea, bienes industriales, sí, eran todos importados, o eran en su gran cantidad, mayoría importada. Entonces, sustituir importaciones quiere decir empezar a reemplazar la producción importada por producción nacional. Entonces, ahí está la clave. Se industrializa reemplazando lo importado, reemplazando lo que viene de afuera por producción propia. Me parece que el nombre no es tan difícil, pero bueno, me parece que le eché las bolas para que les quede claro, en todo caso, qué quiere decir esto. ¿Qué es esto? Es una industrialización, hay un proceso en donde vamos teniendo un país donde la industria es cada vez más importante. ¿Por qué es cada vez más importante? Porque está dedicada a reemplazar lo importado y producirlo nacionalmente para un mercado interno. También esto. Le digo, porque hay otros procesos de industrialización. Digo, hago un paréntesis grande, acá no me den bola con esto, no la noten, pero digo, puede haber otro tipo de industrialización. Por ejemplo, lo que hicieron
Por ejemplo, lo que se discutió en la Argentina en 1940. En 1940 Federico Pinedo, digo, abro paréntesis, no hace falta que lo sepan esto, pero para que se entienda la idea. Federico Pinedo, que es el abuelo de Federico Pinedo, que era funcionario del gobierno anterior, que había sido ministro de Economía y del gobierno de Justo en los 30, presenta en el 40 un proyecto al Congreso de un plan de industrialización liderado por las exportaciones. O sea, es un plan que busca industrializar a partir de venderle al mundo cosas e industrializar localmente para vender al resto del mundo. No para sustituir lo importado, sino para exportar. O sea, es otra lógica completamente diferente. También industrializaba, también, digo, pero eso no prosperó. Digamos, esta industrialización liderada por exportaciones no es lo que se dio en Argentina, es lo que pasó en otros países, particularmente sudeste asiático, Corea del Sur es el mejor ejemplo, pero otra lógica, digamos, completamente diferente. En ese momento eran planteados como una antinomia, digamos, como era una u otra. Hoy me parece que hay una lectura un poco más compleja en donde pueden convivir ambas industrializaciones. Dicho esto, vamos a finalizar, porque si no, no avanzo nunca más, con lo que vamos a llamar el neoliberalismo, o también valorización financiera, se le va a llamar. Esta es la etapa de 1976. ¿Cuál es la economía, o cuál es el modo de acumulación económico? La valorización financiera del capital. De esto vamos a hablar. Esto es largo, no sé si preferiría no dedicarle tanto tiempo, pero básicamente hay un modelo menos productivo y más financiero. Grosso modo, de esto vamos a discutir en una o dos clases, así que la cuestión económica pasa por desindustrializar y pensar en un sector de servicio, un sector financiero que lidere, digamos. Insisto, no desaparece la industria y no desaparece el agro, no se rompen, sino que simplemente el eje se reemplaza, los servicios pasan a estar en el centro, los servicios de telecomunicaciones, los servicios financieros, digo, hay otra forma de pensar la acumulación de capital. Esto es particularmente cierto para la dictadura militar de 1976 a 83 y para los años 90. ¿Cuál es la cuestión política? Bueno, la cuestión política va a cambiar, y lo que va a notar Basualdo es una revancha clasista. Va a decir, las clases sociales que perdieron durante el periodo anterior van a tener una revancha. La oligarquía, particularmente, lo que él va a llamar una oligarquía diversificada. O sea, la oligarquía que originalmente venía del campo se diversifica hacia la industria, se diversifica hacia los servicios, expande como por toda la sociedad y va a buscar una revancha. Va a buscar bajarle los sueldos a los trabajadores, particularmente esto va a ser muy brutal en la dictadura militar, y también durante buena parte de la década de los 90, con sueldos a la baja, con una participación de los trabajadores en el producto, en la distribución de ingresos a la baja. Entonces, bueno, hay una revancha de las clases altas, podemos decir, de la revancha oligárquica. ¿Cuál es el rol del Estado en los 70 y en los 90 en particular, también en los 80? Un Estado que desregula y re-regula. ¿Qué quiere decir esto? No es un Estado que desaparece, no es un Estado ausente, sino que es un Estado que va a regular de una manera diferente, va a regular en función de otros proyectos, va a correrse del rol coordinador o planificador de la economía, va a desregular, va a quitar regulaciones aquí y allá, o sea, va a ser un Estado presente para correrse, o sea, como que va a anularse a sí mismo. Se van a privatizar muchas actividades que eran estatales. La cuestión social, hay una reestructuración social regresiva, hay un aumento de la pobreza en general, una pobreza estructural que se hace fuerte, sobre todo a partir de la dictadura, y que no termina nunca. Tiene picos hacia finales de la década de los 90, pico en 2099, 98, 99, 2000, 2001, 2002. Va a bajar, va a subir nuevamente en 2015, eso lo vamos a ver ahora, 2017, pero, perdón, eso lo vamos a ver al final. Pero hay una pobreza estructural que existe, o sea, se achica la clase media, crece una pobreza mucho más fuerte, hay una reestructuración social mucho más regresiva y una concentración de la riqueza en pocas manos, igual que lo que pasa en el resto del mundo. Lo que pasa es que en un país periférico como el nuestro, la reestructuración social hace que haya un bolsón, una permanencia de una cantidad enorme de personas que viven por debajo de las condiciones mínimas de ingreso para garantizar su sustento.
La cultura cambia, hay una cultura mucho más privada, una cultura antiestatal, una cultura del yo, una cultura individualista. Esto es discutible, esto es una visión un poco naif también de cómo fueron los procesos de los 90, pero bueno, yo lo repito un poco acá, pero me parece interesante también que algunas cosas para pensar sobre todo cómo, digamos, la pérdida de los valores de la solidaridad y de la cooperación, que eran muy fuertes, la pérdida, digo, baja muchísimo la tasa de sindicalización, o sea, se achican los sindicatos, se achica la comunión y la comunidad. Bueno, ese tipo de cosas van pasando sobre todo después de la dictadura, con la ruptura de los lazos muy fuertes que hay en ese momento, obviamente con la violencia armada organizada desde el Estado en contra de muchísimas organizaciones sociales populares, bueno, sindicales, ni que hablar. Entonces, bueno, efectivamente eso derrama y llega a un individualismo, etc. Y finalmente, por supuesto, los 90 sobre todo, pero ya a partir de 1979 a nivel mundial, con el ascenso de Ronald Reagan en Estados Unidos, Margaret Thatcher en el Reino Unido, hay un aumento, hay justamente el neoliberalismo, digamos. Hay un modelo mundial en donde los estados se corren, un modelo mundial de regresividad en la distribución del ingreso. Bueno, todo esto va pasando. Entonces, voy a volver porque me quiero repasar, pero un segundito, a esto, a que quede claro que todas estas 6 cosas, que ahora las vimos en cada uno de los modelos, que acá aparece como algo teórico, bueno, se articulan. Y se articulan juntas, van en paquete, quiero decir. No es que, bueno, lo que hace, cambio la D, cambio el punto D acá, qué sé yo, entonces cambiando el C vamos a tener un... No cambia el D o el C, cambia todo junto. Y no cambia todo junto, son procesos en los cuales van cambiando de a poco y unas cosas implican a las otras necesariamente, etc. Entonces, bueno, me parece que la complejidad está en eso, me parece que la complejidad está en poder a rascar y encontrar ahí un poquitito abajo de lo que vemos inmediatamente, algo un poquito más profundo, porque lo que vemos inmediatamente es acá en el modelo del exportador, gente, no sé, en un puerto comprando bolsa, o acá con las famosas heladeras Siam, o en el neoliberalismo con una propaganda que nos decía que había que vender, que comprarlo importado porque la nación no sirve para nada, pero eso es la superficie. Abajo está todo el otro. Abajo está la cultura, la sociedad, los bloques políticos, etcétera, etcétera. Finalmente, antes de cerrar este bloque, yo quería hablar porque hay otro texto que me parece muy interesante, en una partecita que es el de Susana Torrado. Susana Torrado va a hablar de otra cosa, ya no va a hablar de modelos de desarrollo, va a hablar de estrategias de desarrollo. Me parece re interesante porque lo que ella va a decir es que sí hay decisiones y sí hay momentos donde los actores políticos y sociales se ponen de acuerdo y buscan una estrategia para desarrollarse. Buscan una estrategia para cambiar la forma económico-política del país. Y ella va a determinar 3 grandes estrategias. Insisto en la idea de estrategia porque la palabra estrategia es justamente esto. Hay una decisión, hay alguien que está pensando, planificando, mirando hacia adelante. ¿Quién? El Estado, ponele. ¿Quién más? Los sectores político-económicos que se conjugan en el Estado o en sectores económicos que pueden incidir sobre ciertas decisiones. Bueno, primero va a ser la estrategia justicialista, por supuesto, la estrategia del gobierno de Perón. La estrategia justicialista va a ser una estrategia de desarrollo. Yo no voy a hablar mucho de esto porque se va a hablar en las clases posteriores, pero sí va a ser la estrategia del gobierno de Perón de industrializar, primero lo que va a llamar una industria liviana, una industria, lo vamos a charlar más adelante, no quiero entrar demasiado, una industria de bienes de consumo. De industria liviana se llama industria de bienes de consumo, industria pesada se llama industria de bienes industriales, o de bienes de capital. Entonces, primero producimos los bienes de consumo, primero producimos la licuadora y la heladera, digámoslo, y el auto inclusive, pero después vamos a producir el bien que produce la licuadora, la heladera y el auto. Vamos a producir acero, petróleo, petroquímica, digamos, a eso, cemento, digamos. Ese tipo de cosas va a ser la industria pesada, y esto va a ser parte de la estrategia desarrollista, ¿sí? Que es justamente buscar una industria pesada, una industria que produzca bienes. No una industria, bienes para la propia industria, ¿sí? Entonces, bueno, es como ir un eslabón para atrás en la cadena de producción, un eslabón entero para atrás y decir, bueno, ya no, esto van a buscar los desarrollistas, esto a partir de 1958 en el gobierno de Frondizi, con el interregno del gobierno de Ilia, va a decir Torrado, que ahí no, pero básicamente en el 58 y el 72
Fíjense esto que es llamativo porque me parece interesante también. Fíjense que los periodos estos trascienden los gobiernos democráticos y los gobiernos dictatoriales. Cuando hablamos acá atrás de la industrialización por sustitución de importaciones, yo digo 1930, 1976, ¿qué pasó acá? Hubo de todo. Hubo de todo. Entonces, ven que hay cosas que trascienden inclusive a los consensos o a las lógicas de la lectura democrático, no democrático. ¿Sí? Digo, el modelo económico de la dictadura de Onganía, que estuvo acá, la dictadura de los años de 66 en adelante, hasta el 72, y la Nurse Leviston, digamos, ese tríado de dictadores, es una dictadura industrialista, es una dictadura que no renuncia al modelo de industrialización por sustitución de importaciones. No. Digo, por eso quiero dejar claro que es una historia económica y que digo, y esto no justifica ni es para hablar bien de esa dictadura, que fue horrible, digamos, ni muchísimo menos, pero sí para pensar que había ciertos consensos que trascendían un poco esta lectura estrictamente política, que a veces se hace y que nosotros cuando la miramos desde el prisma económico tratamos de mirarlo desde otras cosas. Y no para, insisto, no para exculpar de nada la dictadura horrible como fue la dictadura del 66. Y también dice que hay una estrategia aperturista, le va a llamar ella, aperturista, porque es un momento de abrirse al mundo, de justamente no industrializar para sustituir lo importado, sino abrirse al mundo y que vuelva a entrar lo importado, bajar aranceles, etcétera, etcétera. Eso vamos a hablar más adelante sobre la estrategia aperturista de Torrado. Para ponerle una liñita de tiempo, me parece, esperen, porque esto quedó medio raro, pero se lo dejo así. Así lo vemos todos juntos. Por un lado, los modelos, el modelo agroexportador, la industrialización por sustitución de importaciones, o este neoliberalismo o globalización financiera. Las estrategias, por otro, fíjense que las estrategias no cubren todo el espectro de tiempo, sino que hay una estrategia justicialista en el gobierno peronista, hay una estrategia desarrollista que va del 58 al 72 y una estrategia aperturista del 76 al 83, que, según Torrado también, esto lo va a hablar después, también se extiende la estrategia aperturista, y no lo puse acá, prácticamente hasta el 2001, porque Torrado escribe primero en 1990, después escribe en los 2000 y dice, bueno, sigue la estrategia aperturista, sobre todo con el gobierno de Carlos Menem, el gobierno de 1989-1999. También el de la Rúa, vamos a verlo más adelante. Y que tenemos una ICI, o sea, recuerden que ICI es la industrialización por sustitución de importaciones, que va a ser la fácil y después va a ser difícil a partir del 58, que va a ser liviano pesada, que serían casi sinónimos. Y también antes de esto, y esto lo vamos a ver en la clase de ICI la semana que viene, una ICI espontánea y una ICI buscada. O sea, una ICI donde el rol del Estado no aparece, o sea, hay industrialización ante el peronismo. Esto quiero ser claro acá, porque esto lo vamos a ver en la clase que viene, pero la industrialización no empezó con Perón, no empezó con el peronismo. Digo, vamos, hoy es 17 de octubre. El 17 de octubre de 1945, 1 millón de trabajadores industriales fueron hasta la Plaza de Mayo a sacar, a vivar o a exigir que se libere a Perón. Ya existía la industria, digamos. Los trabajadores industriales, el 17 de octubre de 1945, Perón era un tipo que era un coronel, no era ni presidente ni era nada. Había sido secretario de guerra, de marina y toda la pelota, perdón, de previsión y todo, un montón de cargos, pero quiero decir, no empieza con Perón la industrialización. Por eso empieza bastante antes. Digo, esto es una idea bastante común. Digo, el 17 de octubre de 1945, el aniversario de lo que hoy se conmemora, son trabajadores y trabajadores de la industria que van a pedir por la libertad de Perón. Entonces, bueno, hay una ICI, pero es espontánea. Aparece. No hay un rol del Estado, y eso sí lo que va a cambiar con el peronismo. Ahí está la estrategia justicialista y la estrategia desarrollista. El Estado buscando la industrialización por sustitución de importación. Bueno, más madera, todo esto. Me queda un ratito para hablar, para cerrar. Acá, ¿de dónde? Vázquez, Ana Laura y Abramovich Gonzalo. Es solo un rock and roll del país, una introducción a los modelos de desarrollo. Pim, se me leen esto, 37 páginas, una cosa por el estilo. Un ratito y ya está. Y otra cosa, mariposa. Y con esto van a tener un panorama, porque a lo que vamos a ver a continuación, ahora yo voy a empezar a hablar sobre el modelo del exportador, un poquito, media horita, capaz menos, como para tener una idea, y
y hay textos específicos sobre cada uno de los modelos de desarrollo. Bien. Hasta acá, preguntas, dudas, comentarios. ¿Puedo seguir? Alguien que, no sé, que quiera Profe, quejarse. yo le quería hacer una consulta, pero bueno, calculo Dale. que es para desarrollar y tampoco da hora, pero sería interesante esto cruzarlo con datos que muestren la distribución del ingreso a lo largo de los 3 modelos. Y también cómo, cuando hablaba de Easy, me preguntaba qué pasaba con la balanza comercial en ese momento y bueno, las distintas pujas. Como hoy en día hay distintos tipos de dólar que favorecen a distintos sectores y demás. No sé si eso puedo mover más adelante o si hay algún texto que hable del tema o Sí. si tiene importancia, capaz que no la tiene para la... No, sí, sí la tiene, claramente es importante. Van al hueso, tu pregunta. Está muy bien, Joel. Mirá, sobre la distribución del ingreso, y eso lo van a ver eso está en el texto de Torrado. En el texto de estos chicos, yo digo estos chicos porque se entiende mi edad, más o menos son chicos, pero, hay algo sobre distribución en cada uno de los modelos. Y sobre la ICI y la balanza comercial vamos a hablar en la próxima, porque es el momento. No tengo yo los datos. Ahora si me sale un ratito busco, pero vamos a ver datos sobre la clase que viene sobre la ICI. Vamos a hablar una clase entera sobre la ICI y vamos a hablar sobre esto, sobre el rol. Y porque el problema de la balanza comercial fue fundamental durante la ICI. Es el problema. El problema. El problema uno, digamos. El problema de lo que se llamó el stop and go, digamos. La Argentina le pasó durante la ICI permanentemente que crecía y paraba. O sea, 1, 2, 3, 4 años de crecimiento se queda sin divisas porque no quiero detallar demasiado porque lo vamos a ver, pero el proceso es ese, digamos, crecer, se demandan más dólares. ¿Para qué? Para la propia industria, para los sectores medios que ahora necesitan dólares para irse de vacaciones al extranjero, para comprar bienes suntuarios, para lo que sea. Se reclaman dólares, el agro no provee los dólares suficientes, se llega a un momento de parada, devaluación brusca, caída de los salarios reales, la gente consume menos y se vuelve un proceso de acumulación porque, bueno, y ese stop and go le pasó a Perón, le pasó a los gobiernos siguientes a Perón recién, a partir del 64, eso se para y sí, del 64 al 74 ya tenemos 10 años seguidos de crecimiento económico sin problemas. Digamos, la ICI empieza a crecer, ahí la ICI ya estaba despegando hasta que es cortada de cuajo, como insisto, durante la dictadura militar, a partir porque además el proceso de la dictadura se llamó proceso de reorganización nacional, digo, pero el proceso económico que implanta la dictadura del 76 es justamente mucho más directo y más, sí, es mucho más una estrategia mucho más clara y más directa. Bueno, ahí sí se dan, como todo, en un corte mucho más concreto que en el proceso anterior. Bueno, vamos al modelo agroexportador. Perdón, no quiero, lo corto acá en realidad porque no sé si te contesté del todo, pero insisto en que vamos a hablar un poco más durante la Sí, clase. perfecto. Dale, bueno, Gracias. gracias por la pregunta. Sobre esto también, de Vázquez y Abramovich, 5 paginitas. Pedro Paz, cambios en la economía mundial. Así que bueno, acá siguen con esto para este momento, y le vamos a dar un texto, si quieren, un texto optativo, si tienen tiempo de leer, de Julián Sicari. Y bueno, nada, acá obviamente nos vamos mucho más atrás en el tiempo, vamos a hablar del modelo agroexportador, un modelo que, como les dije, es el modelo de la unidad nacional, el modelo que empieza un poco, digamos, después de la creación de nuestro Estado-Nación y la unificación en 1880, pero que empieza un poco antes. Obviamente tenemos la Constitución antes, sabemos que a nivel mundial hay una revolución industrial y un modelo capitalista de comercio internacional que llamamos primera globalización. Exactamente hasta cuándo, y bueno, más o menos, pero así hasta 1976, algunos hitos para no olvidarse, el proceso de inmigración, la campaña del desierto, la ley Sáenz Peña del 12, por supuesto, la Primera Guerra Mundial, y el del 16 también, el gobierno de Irigoyen. Nada, cómo se inserta en el mundo Argentina, esto es lo primero que hay que ver es esto, ¿qué es el modelo agroexportador? Es un modelo de inserción mundial. Es un modelo basado en que Argentina se va a insertar como un país periférico, A ver, ¿qué se produce?
la carne, lana, cuero, maíz, trigo. Y esto me parece interesante, a diferencia del resto de América Latina, Argentina produce más cosas. Digo, el resto de América Latina produce una cosa en general. Sea cobre, como en Chile, que va a ser un poquito después, nitratos eran en ese momento en Chile en realidad, después Bolivia va a tener estaño, pero básicamente un país produce café, o caucho, o azúcar, digo, una cosa. En los países centroamericanos sobre todo, pero en el resto de América Latina más o menos lo mismo. Y Argentina produce muchas cosas, y esto me parece que vale la pena destacarlo también. Sin embargo, siempre esta idea de nos vamos a insertar en la periferia del mundo como un país que va a producir, digo, hay países centrales que ya producen, que ya tienen industria en 1850 y 1880, tienen industria fuerte, industria avanzada. Digo, la Primera Guerra Mundial se combatió con submarinos. Digo, en 1916 nosotros estábamos vendiendo trigo, pero Japón, que siempre. Digo, Japón tenía submarinos en 1916. Quiero decir, por decirlo de alguna manera, había una industria avanzada en el resto del mundo, una industria con tecnologías avanzadas. Digo, nosotros a partir de 1890 podemos empezar a exportar carne porque se habían inventado los barcos frigoríficos. Bueno, nosotros no teníamos barco frigorífico en Argentina, nosotros nos íbamos a insertar en el mundo en el cual otras potencias ponían el barco frigorífico y nosotros poníamos la carne. ¿Sí? Primero, esto siempre me llamó la atención, porque primero está el barco que congela y después el que enfría. Esto es, bueno, siempre me llama la atención. O sea, la primera tecnología es la del frisado, la de frizar, digamos, la del barco que frisa. Ahí todavía no se vendía tanta carne, porque queda mucho más fea la carne frisada. Después de 1890 y pico ya empiezan los barcos que enfrían, o sea, que son heladeras, que no son freezer. Yo siempre pensé que el freezer era algo que vino después, pero no, se ve que primero vino el freezer y después vino la heladera. Y se mantenía la carne enfriada. Antes se vendía la carne en forma salada, digamos, con los saladeros, en forma de tasajo. Eso mucho antes, ¿no? O sea, en medio de la época de la concha. Pero bueno, hay una expansión de la frontera agrícola, esto también es clave. O sea, ¿cuál es el modelo? ¿Cuál? Grosso modo, el modelo económico. ¿Cómo? Insertarse al mundo. Bárbaro, insertamos al mundo. ¿Cómo? Agrandamos la frontera agrícola, o sea, incorporamos tierra, incorporamos personas e incorporamos capitales. Incorporamos tierra con la frontera agrícola, vamos avanzando. Incorporamos personas con la inmigración e incorporamos capitales con la inversión extranjera. Entonces, no tenemos nada, somos un desierto, y van a decir algunos. Argentina está... ¿Cuál es el problema principal de Argentina? ¿Qué decía Alberti? Gobernar es poblar. ¿Por qué dice gobernar es poblar? Porque estábamos despoblados según esta visión. Entonces lo primero que hay que hacer es poblar. Entonces, pero poblar no es únicamente traer la gente. La gente, o sea, el círculo económico se complejiza con tres aspectos. Más tierra, más trabajo y más capital, podríamos decir. Más tierra, más personas y más inversiones extranjeras. Por supuesto, uno de los aspectos claves es la cuestión de las líneas ferroviarias. Ahora voy a hablar un poquito de eso. Pero este es el modelo. ¿Qué es el modelo? Venderle al resto del mundo. ¿Cómo le vendemos al resto del mundo? Le vendemos como podemos en función de nuestras ventajas comparativas. ¿En qué somos buenos? Iba a decir, esto es la teoría de Ricardo, de la teoría de las ventajas. ¿En qué somos buenos? En todo esto, lanas, cuero, bla, bla, maíz, trigo. Bueno, somos buenos en esto y nos especializamos en esto. Nos especializamos en esto y se lo vendemos al resto del mundo. ¿Por qué? Porque no sabemos tener industria. Esto va a ser muy diferente de lo que van a decir después Prebisch, gente por el estilo. Sí, tenemos que tener industria igual, digamos. La industrialización van a decir otra cosa. Pero al principio era esto. ¿En qué somos buenos? En esto. ¿En qué nos especializamos? En esto. Vamos a venderle al resto del mundo. Y con esto nos va a ir bien. Y con esto vamos a ver ahora pros y contras de este modelo. Pero grosso modo, para entender el modelo económico, bien desde lo más economicista, es esto. Venderle al resto del mundo, importar del resto del mundo todo lo industrial y todo lo que no sabemos hacer, y agrandar la nación, podemos decir. Agrandar la tierra, el trabajo y el capital. Diríamos, alguien más neoclásico que yo, pero es eso. Agrandar la tierra, expandirnos, correr la frontera con el indio, como se dice habitualmente, aunque suena bastante feo, pero digo, la campaña del desierto es eso. También, bueno, pero no es solo la campaña del desierto lo que incorpora tierras, se incorporan tierras para todas las provincias. Y además, en muchos lugares hubo acuerdos. Bueno, esto no importa, ya está, no pasa nada.
No solamente hubo campañas del desierto militares, sino que hubo campañas políticas. Bien, y nos incorporamos como un país periférico. Esta idea de que el mundo tiene un centro, tiene un núcleo, tiene un poder central que está a la vanguardia, que está en la frontera tecnológica y económica, está en la frontera, está avanzando, rompiendo y creando tecnologías nuevas todo el tiempo, y ese es el centro, y nosotros somos la periferia. Y le vendemos al centro, intercambiamos, pero esto es provechoso, digamos, desde este punto de vista. ¿Para qué? No queremos, no solo no podemos ser el centro, no queremos ser el centro. Es un poco la lectura. Algunas cositas importantes, algunas cuestiones clave. Ahora vamos a ir desarrollando. Primero, la infraestructura. Digamos, hay una transformación brutal de la infraestructura durante estos años. Son 50 años, estamos hablando de un periodo gigante. Ojo que a veces no pensamos en que, no sé, bueno, el periodo de los portadores, son 50 años mínimo, son más que 50 años en realidad, porque no empieza el día, no sé, empieza el 1 de enero de 1880, o sea, empieza antes, son 70, 80 años. Pero en esos años se crean puertos y sistemas de transporte, entonces esto es clave, grandes puertos para el comercio internacional, un sistema de comunicaciones incipiente, primero telégrafo, por supuesto, y correos. Digo, la creación del correo es una infraestructura en sí misma, aunque no parezca, digamos, el sistema de comunicación vía correo llega a todo el país y esto es importantísimo. Hay un montaje, bueno, va creciendo la cuestión de la comercialización, digamos, porque no es, la infraestructura es también esto, almacenes, digamos, silos, lugares donde almacenar, lugares donde guardar la carne, lugares donde, digo, no es solo el puerto va con un montón de cosas alrededor, entonces se crea el puerto y se crean almacenes, galpones, digamos, un montón de cosas, y todo esto se hace durante esta época. Y por supuesto una estructura financiera, que parece una pavada, pero no es menor, digamos, tener una estructura financiera que financie justamente, que le brinde capitales a los emprendedores o a los que lo necesitan, que permita ahorrar, etc. Todo esto se crea, digamos, los grandes bancos nacen en esta época, muchos de los que están todavía, entonces, bueno, todo esto es bien de esta época. Una cuestión relacionada con los salarios, bueno, hay una necesidad de mano de obra, entonces no solo hay una necesidad de mano de obra, como les decía recién, sino que para eso justamente lo que se hace es que haya un salario competitivo, o sea, y remuneración en dinero, parece una boludez, pero digo, si uno piensa cómo era la forestal o lugares por el estilo, todavía había mucho sistema de contratación en especie, mucho sistema de contratación en donde no se pagaba una remuneración dineraria, entonces, bueno, se empieza a pagar el sueldo y esto atrae gente, digo, viene a mucha gente a trabajar y esto no es, digo, porque hay inmigración, pero hay emigración también. Hay muchos trabajadores que vienen durante 3 meses a Argentina y se vuelven a Europa, vienen a trabajar y esto es porque hay un salario en dinero y hay lo que vamos a llamar una monetización de la economía, digamos, una economía que se va haciendo cada vez más capitalista, digamos, una economía modernizando. Hay una demanda directa de este sector exportador, ¿sí? Este sector exportador demanda servicios, transporte, digo, este es un poco el modelo que no prosperó, el modelo de industrialización para exportar, bueno, pero existe acá y de hecho las primeras industrias, las grandes industrias de los 20 y los 30 van a ser industrias relacionadas con el agro y con el sector primario, así que bueno, eso. Y finalmente, la cuestión de la formación demográfica, como les decía, casi 5 millones de personas más, no todos inmigrantes, pero sí hay un montón de inmigrantes. Hay un censo en 1869, hay un censo en 1897, y hay un censo en 1913, y si vemos entre puntas, se multiplica por 6 o por 7 la población, entonces, bueno, efectivamente el crecimiento gigante de la población, un crecimiento que no es demográfico únicamente en términos de crecimiento poblacional, sino que está muy fuertemente influido por la inmigración, digamos. Son millones de personas que llegan de muchos países diferentes. ¿Cuál es la influencia del sector exportador? Y acá hay un proceso re interesante. O sea, el sector exportador, de alguna manera, digo, termina en esto, en lo que está acá abajo. Comienza a desarrollar el mercado interno. Parece interesante esto, digamos, el cierre. ¿Qué hace el sector exportador? Empieza a desarrollar el mercado. ¿Qué es el mercado interno? Bueno,
que haya compras acá, que haya poder de compra. ¿Cómo que la gente que vive acá compre y tenga capacidad de poder adquisitivo? ¿Cómo? Bueno, esto que decíamos, monetiza la economía. Va a haber salarios pagados efectivamente, y buenos salarios, en términos internacionales. Crea una moderna agricultura, ¿sí? Crea mano de obra capacitada y patrones de consumo diferentes. Hay un desarrollo del ferrocarril, hay una integración territorial del país. Ahora vamos a hablar sobre esto un poquitito más porque me parece que es una integración muy jodida, porque es una integración con núcleo en los centros exportadores y con una periferia en forma, digamos, radial. Entonces, bueno, pero todo esto es influencia del sector exportador. O sea, el sector exportador pide, digamos, de alguna manera entra plata y pide y garantiza un desarrollo económico. Y va a generar un mercado interno, y va a generar una industria a partir de esto. Voy rapidísimo porque estoy como desarrollando un poco los puntos anteriores, ¿no? Lo que le decía, economía, política, sector del Estado. El Estado tiene un rol clave. O sea, muy al contrario de un relato liberal de la historia argentina, el rol del Estado sí es importante en todo este periodo. No es que no hay Estado, sí lo hay. La pregunta es qué hace y qué no hace el Estado. Y el Estado es importante y va creciendo y va siendo cada vez más importante. Entonces, tiene un rol clave y está presente porque legitima el surgimiento de la clase terrateniente, le da tierras después de la conquista, pero antes también, digamos, hay todo el plexo normativo más importante, ustedes saben, los códigos de comercio, el código civil, son de esta época, por supuesto la Constitución, ni que hablar, pero esto es un poco previo. Hay un Estado que empieza a estar más presente, a garantizar un montón, a garantizar cosas, a legitimar esto, a representar intereses, a expandir la frontera agrícola. Entonces hay un Estado que desde lo militar también garantiza las fronteras. Tenemos la guerra de la Triple Alianza también, digamos, el Estado que se va a meter y que va a garantizar o va a marcar los límites territoriales definitivos de la nación. Un Estado que va a fomentar el poblamiento, un Estado que va a ir a buscar a la gente, o sea, no es joda, o sea, el Estado mandaba barcos estatales, públicos, con embajadores plenipotenciarios que iban a traer la gente, literalmente, digamos, a traerla, a decirle, che, venga a Argentina y le vamos a dar algo, no sé, qué sé yo, algo le prometía. A veces algunos les dieron tierra, esto dependió, ya tiene que ver un poco con el sistema de colonización. El sistema de colonización agrícola en Santa Fe y en Entre Ríos es muy diferente al del resto del país, entonces acá tenemos una historia de empresas colonizadoras que compraban tierra y después la loteaban, pero bueno, esto genera, diferente a lo que es la provincia de Buenos Aires. Pero... Y obviamente, bueno, una adopción del liberalismo, hay un Estado políticamente activo y que... ¿Qué hice? Ah, miren, no sabía esto. ¡Oh, no! Perdón. Acá, ahí me quedé, disculpen. Apreté los botones. Bueno, nada, y generamos una política esto de estructurar la sociedad, ¿se acuerdan que habíamos dicho? Nada, de crear sistema de escuelas, el sistema de universidades, las universidades ya en 1910 se crean las 4 primeras universidades. Perdón, ya había universidades de antes, el sistema universitario nuevo, el sistema universitario con Buenos Aires, La Plata, Córdoba y Litoral, digamos, las 4 grandes universidades. Nosotros somos Litoral, después se convierte en Rosario, pero digo, esto se genera en esta época. Bueno, todo esto está presente, hay un Estado. Hay un Estado que va a dar educación, que va a dar salud, que va a dar servicios, que va a fomentar y que va a meterse. No va a ser el Estado de la ICI, esto vamos a verlo la próxima, pero va a ser el Estado. La estructura social, por supuesto, hablamos de un grupo oligárquico terrateniente, ¿sí? ¿Qué es una oligarquía? ¿Qué es una oligarquía? Oligarquía, por definición, es el grupo de unos cuantos, es el gobierno de unos cuantos, de unos pocos, mejor dicho, más que de unos cuantos. El gobierno de unos pocos. ¿Sí? Cuando hay una monarquía, el gobierno de uno, y cuando hay una oligarquía, el gobierno de varios, unos cuantos. Así como hay monopolio y oligopolio, tenemos monarquía y oligarquía. Bueno, la oligarquía es el grupo, o sea, hay un grupo grande que está relacionado a esto, a ser los terratenientes, grandes familias. Son familias de los apellidos tradicionales de la provincia de Buenos Aires, Anchorena, Bunge, de la zona sur, no importa, todos los conocidos, Dujau, en algún momento sabía muchos apellidos.
de esto, pero ahora olvidé. Para practicar la próxima tengo una lista de apellidos nobles. ¿Cómo se llama? Los anchorenas son los más conocidos. Bueno, esta va a ser la clase dirigente, la clase que va a formar a partir de su riqueza, va a influir en el Estado. Y surgen grupos medios urbanos y rurales. Urbanos, por supuesto, empleados públicos, privados, ligados al sector privado. Y todavía no hay una clase obrera organizada, eso sí, esto lo van a decir varios autores, pero empiezan a hacer el sindicalismo, sobre todo a partir de la inmigración, porque vienen muchos sindicalistas de Europa, viene gente que hacía sindicalismo en Europa, y esto es durante la década del 90 y la década de la primera del 20 y la década del 10, y ya hacia 1920 tenemos sindicatos nacionales de orientación anarquista principalmente, después de la orientación comunista, sobre todo después de la Revolución del 17, primero anarquistas, después comunistas, y después van a ser todos peronistas, por supuesto. Digamos, el sindicalismo va a volcarse en masa hacia el eje nacional popular y van a ser todos peronistas. No desaparece el sindicalismo anarquista, no desaparece el sindicalismo comunista, pero todavía, antes de 1930, el sindicalismo no va a tener todavía tanta fuerza. Ya en los 20 hay fuerza sindical, los conflictos grandes y la discusión sindical fuerte empieza a partir del 30, y cuando empieza ahí empieza también el ala más nacionalista, que primero se va a llamar sindicalista, medio redundante. Bueno, pero bueno, la historia de la clase obrera para otro día. Hoy nos conformamos un poquito con esto. Nada, ¿dónde encuentra límites o dónde termina? Lo fui rapidísimo, fui medio rápido, pero también a veces cuando la doy presencialmente esta clase me lleva mucho más tiempo. El PowerPoint es como muy... nada, decir rápido, qué sé yo. Igual espero que hayan anotado algunas cosas y espero que les sirva también el propio PowerPoint. Pueden ver el video también para pasarlo más lento y ver, qué sé yo. ¿Cómo se termina este modelo? ¿Dónde encuentra el límite? ¿Por qué se termina? ¿Qué pasa? Y esto me parece... ¿Por qué no tuvimos 100 años de modelo aeroexportador? Pregunta, digamos. O sea, ¿por qué? ¿Qué sé yo? ¿Qué pasó en el medio? Bueno, pasaron varias cosas. Primero, hay una cuestión que tiene que ver con la expansión. Yo le decía que hay una triple expansión de tierra, de trabajo y de capital. Entonces, la expansión agraria termina. La tierra es un recurso, se llena, digamos. O sea, en el momento ocupamos todo el país, qué sé yo. En el momento eran pampas salvajes y en el momento dejan de serlo. Bueno, esto genera un límite, digamos. Genera que no se pueda seguir exportando cada vez más. Hasta que esto obviamente después va a cambiar con la intensividad de la explotación, con los avances tecnológicos, sobre todo con la mecanización del agro a partir de los 30 y 40, y mucho más, esto ya es una historia más reciente, con los cambios tecnológicos de semillas y cosas por el estilo a partir de la década del 70 y con finalmente la década del 90 el auge con el cambio de paradigma hacia la siembra directa y otros tipos de tecnologías que permitieron un aumento exponencial de la producción. Pero bueno, son diferentes cambios tecnológicos. Primero la mecanización, después los químicos, después ahora ya estamos en cuestiones de hibridación, tecnología genética, etc. Bueno, en fin. Me fui por las ramas, perdón. Pero sí que se termina la Tierra y sí que no hay más inmigración, sobre todo la guerra del 14, la Primera Guerra Mundial, es un momento donde se para el crecimiento, porque justamente dejan de venir inmigrantes. Bueno, nada, esto encuentra ese límite. Y las inversiones extranjeras también cambia después de la Primera Guerra. Así que bueno, el proceso de ocupación de tierra hacia 1910 se había terminado. Y lo otro es que se convierte en una gran inestabilidad, digamos. La crisis del 30 nos agarra dependiendo mucho de productos de los cuales nosotros nunca definimos sus precios y sus cantidades. Esto creo que lo veíamos en el video de Previch de la otra vez. O sea, si nosotros vendemos cosas las cuales no definimos cuál es el precio de venta ni cuál es la cantidad de venta, bueno, efectivamente nos convertimos en un país inestable. Y esta inestabilidad es... ¿cómo se dice? Nada, también fue fundamental para la caída y para pensar a partir de 1930 la necesidad de no depender más de esto. Y bueno, y también hay cambios mundiales, y también la propia oligarquía empieza a diversificar sus inversiones, y tenía inversiones agrarias, pero pasan a ser inversiones industriales, bueno, etc.
hay muchos cambios, pero encuentra límites, se termina y con la crisis del 30 se hunde el patrón oro, de esto no hablé mucho de la moneda, pero no se puede sostener el tipo de cambio y bueno, nada, Argentina abandona definitivamente, no definitivamente porque el agro sigue siendo importante al día de hoy y va a seguir siéndolo en los próximos 100 años, digamos, no es que no es importante. Pierde la centralidad, la centralidad deja de estar en el agro y pasa a la industria. Y la centralidad es económica y, como les decía antes, política, social y cultural. Entonces, bueno, es esto, es correrse del eje, del centro, y esta hegemonía perdida la van a reclamar durante los siguientes 100 años. O sea, todavía la reclaman. Algunos datos interesantes que como para ir cerrando también, pero no quería dejar pasar. Esta cuestión de Alejandro Bunge dice: Argentina se convierte en un país abanico. ¿Sí? Argentina se convierte en un país centrado en el puerto, centrado acá, dice, y él traza dos círculos concéntricos, con radios de 400 kilómetros, más o menos, 450 si mal no recuerdo. Entonces, acá hay 400, es un círculo de 450 kilómetros de radio de Buenos Aires, ¿sí? No llega, y hay otro círculo que está a 450 kilómetros alejado del primer círculo, ¿sí? Entonces tiene un radio de 900 kilómetros de Buenos Aires. Y se crean tres países, dice él, entonces, y toda esta organización de este país abanico, de este país centrado, como un embudo que converge, que tiende hacia el puerto, es en parte definido por las inversiones extranjeras, y esto es interesante también. Digo, cuando nosotros vemos la red ferroviaria que fue construida por los ingleses, vamos viendo cómo va creciendo, ¿no? Hay una pequeña red de 1870, ya en 1890 la red es mucho más elevada, pero siempre ya tiene esta lógica, ¿no? Acá está el centro, en Rosario hay un nodo, acá somos nosotros, pero básicamente todo tiende a Buenos Aires. No hay líneas, hay pocas líneas que vayan verticalmente o horizontalmente. Digo, todo está pensado para sacar la producción hacia los puertos. Todo está pensado para sacar la producción hacia los puertos. Hay un puerto importante acá en Bahía Blanca, hay un puerto en Rosario, ya no sé yo, y puerto de Buenos Aires, La Plata, Ensenada. Digo, y esto, cuando lo vemos ya en 1946, ¿cómo era? Acá están mezclados, en 1946 los negros eran las compañías inglesas, los amarillos son lo que se fue construyendo como otras líneas, como líneas nacionales y qué sé yo. Este es el momento de la estatización de los ferrocarriles ingleses en la posguerra, cuando asume el general Perón la presidencia. Es interesante pensar en esto. Nosotros tenemos un país que todavía está centrado en Buenos Aires y que converge hacia los puertos, y esto viene de la colonia, se profundiza en la segunda mitad del 19, pero mucho de esto se decide también en función de intereses que se dan en la propia... en las metrópolis. O sea, las líneas inglesas las arman los ingleses en función de sus necesidades, no de nuestras necesidades. Las líneas de ferrocarriles que nos determinan que Buenos Aires sea el centro del país, están pensadas para sacar producción, están pensadas en la necesidad de que la producción local sea exportada. Entonces, esta necesidad de exportación no es una necesidad decidida internamente, es una necesidad decidida en Londres, hablando mal y pronto. Y esto me parece interesantísimo porque no sigue condicionando, podríamos decirlo de alguna manera. Sigue condicionando el desarrollo territorial argentino. Nosotros hoy por hoy estamos intentando producir minería en esta zona, producir litio en esta zona acá arriba, minería prácticamente toda a lo largo de la cordillera, producir minería también acá y producir petróleo en las cuencas de Santa Cruz minería en Santa Cruz y petróleo acá en Neuquén, en lo que se llama Vaca Muerta. Y no tenemos trenes, no los tenemos, porque no era algo que les interesara a los ingleses en ese momento y no nos interesó a nosotros, y todavía tenemos una imposibilidad de unir, y no hay vuelos todavía inclusive que conecten capitales de provincia, y no hay ferrocarriles que vayan de capital a capital, a duras penas hay rutas de capital a capital. El modelo aeroexportador deja una impronta que se va a suceder en la industria, o sea, en el modelo industrial, y se va a suceder en el modelo
siguiente. Esta es la última que me había quedado, porque digo, esto termina creando una industria. O sea, el sector agroexportador, y con esto cierro, impulsa la industria. Entonces ese es el germen de la siguiente, del siguiente modelo. Está presente el modelo agroexportador en el siguiente modelo, y está presente todavía hoy el modelo agroexportador, no se va. Digo, esto también es interesante siempre tenerlo en cuenta. Entonces, nada, entonces me parece, nada, esto, bueno, esto, lo mismo, simplemente surgen industrias, surgen imprentas, qué sé yo. ¿Cuáles son las industrias que van surgiendo? Son industrias relacionadas con el sector primario, o sea, industrias relacionadas con el papel, con la construcción, con la carne, con los granos, con el mantenimiento de la propia construcción. Esto genera altas ganancias y que impulsan otros sectores, y esto va a generar el mercado interno. O sea, va a generar una clase obrera grande, una clase media importante, una clase urbana importante, ¿sí? Una clase urbana importante en muchas ciudades del país, insisto, en Argentina, uno de los países más urbanizados del mundo. Y nada, y finalmente, y con esto termino, va a generar también un capital, va a generar grupos capitalistas diferentes, industriales, que vienen desde el agro. Esta oligarquía diversifica su riesgo. Las inversiones extranjeras, que van a empezar a venir en los 10 y en los 20 sobre todo, y en los 30 un poco también. Las inversiones extranjeras van a volver recién al final de los 50 y 60, y después no van a venir nunca más, salvo para algunas cosas, así como aluvión. Pero bueno, la industria se va generando, el germen del proceso industrial, que es un poco lo que vamos a ver en la clase próxima. Amigos, ¿dónde estoy para verme ahora? Bueno, listo. ¿Me escuchan? ¿Está todo bien? Yo no sé si me ven, si se escucha, si está todo bien. Yo cierro acá. Quiero dejar un momento para preguntas, dudas. Perdón, esto me falta. Ahora sí. Ahora sí. Preguntas, dudas, comentarios. Hablé muchísimo. Espero que les haya servido un poco, que les dé una pista sobre cómo leer los textos. Espero que, nada, que les deje más preguntas que respuestas también. Y no sé si hay alguien que quiere comentar algo ahora, y si no, yo paro la grabación y nos vemos la próxima. Pero momento de preguntas. Alberto, si querés hacer un cierre o comentar algo de todo esto, de todo lo que hablé. No, muy bien, no ha habido grandes preguntas. Recuerdo la de Joel, que queda como un tema a conversar, porque todos estos modelos de desarrollo, muy bien explicados, algunos lo ponen en la discusión del día de hoy, como fíjate lo que pasaba en tal época, que éramos tal potencia del mundo, claro, pero éramos mucho menos habitantes que los de ahora. Entonces la pregunta de Joel respecto a cómo se distribuía, cuál era el ingreso per cápita, o cómo se distribuye ese ingreso, tiene el atractivo de poder enganchar estas explicaciones de los modelos de desarrollo, que como muy bien lo explicaste vos, Lavi, se va a ir desarrollando, pero es una pregunta actual porque le ayuda al estudiante a valorar las explicaciones que se dan para ver a dónde vamos hoy en la Argentina. Así que cómo funcionaron esos modelos y si son viables o no ahora, como bien explicaste en su momento, son preguntas que están o explicitadas o implícitas en la cabeza de los estudiantes. Así que yo estoy seguro que en las próximas clases se va a dar respuesta a eso, y siempre van a estar presentes estos modelos que muy bien explicaste: el agropecuario, el sustitutivo de importaciones con desarrollo industrial, y el liberal que dice no produzcamos nada acá, importemos de afuera y traigamos los productos de afuera, y el que se tenga que ir, que se vaya. Así que bueno, son cosas, me refiero a de los 47 millones que somos, ¿no? Porque es cierto que para que se aplique alguno de los modelos, si se van 20 millones, estaría perfecto, lo podríamos aplicar, pero se tienen que ir 20 millones. Pero eso se va a poder, y hay que ver quién elige a los 20 que se tienen que ir para que seamos 20, 25 nomás y no 47. Pero bueno, ese comentario nomás es una apertura a la expectativa para las próximas clases, y felicitaciones por la charla. Y quiero recordar lo que no hicimos al principio, que
ustedes han tenido hoy la clase del profesor que ganó el concurso de Economía Política el mes pasado, como profesor titular. Si bien está en trámite todavía, Lavia Abraham, que es el docente que le ha dado hoy la clase, el que sacó mejor puntaje y antecedentes ante el jurado que evaluó a 14 participantes. Así que quería hacer esa mención para que lo tuvieran ustedes en cuenta. Gracias, gracias Alberto. Bueno, Dejo de grabar. suerte.